Bueno, pues nada, bienvenidos a El Callito Podcast. Hoy estamos aquí con Rosana Díaz Zambrana, autora del libro Cine Boricua, que tengo aquí. A lo mejor si han ido a alguna librería, a lo mejor lo han visto, porque creo que esta portada nada más coge bastante la atención, llama bastante la atención. Rosana es profesora y este libro es básicamente como una... Bueno, ¿qué es por encimita como que de qué es este libro, Cine Boricua? ¿Cómo tú lo describirías? Ok, buenos días Andrés, muchas gracias por la invitación. Pues Cine Boricua es, digamos, es una recopilación de 107 películas del cine boricua de este siglo, ¿ok? No están todas las películas, es una selección que yo hice, ¿verdad? Basada en unos temas que a mí me interesaban, eso quiero aclararlo porque aunque parece sorpresivo, 107 películas, solo en el siglo XXI hay más. Y entonces es un libro que está dividido por temas y por géneros cinematográficos. Y lo que yo hago es agrupar por temas las películas, obviamente, que desarrollan o tocan esas temáticas, y lo hago a través de un análisis breve, pero que puede tener diferentes enfoques. Ahí incluyo, por ejemplo, un enfoque a veces fílmico. Doy también una mirada social, sociocultural, a veces política. Entonces yo me aproximo a esas películas siempre, pues dependiendo lo que pide la película. Entonces utilizo diferentes aproximaciones a esos análisis. Ok. Y algo, por lo que puedo ver y por lo que estás diciendo aquí, pero por lo que veo aquí en el índice, es que esto no es un libro de decir esta película es buena y esta película es mala. Ese no es el propósito de este libro. Es como analizar cómo es que ellos abordan estos distintos temas que tú estás como que viendo en estas películas. Exactamente, porque yo soy, digamos, mi formación académica fue en literatura. Entonces yo vengo al cine, me aproximo al cine desde como aficionada, y pues no es mi posición dar una evaluación crítica de cómo fue hecha esa película en términos técnicos, ¿cierto? O actorales, sino plantear esa película como un espejo de diferentes dinámicas sociales, culturales, económicas y hasta políticas. Y en ese sentido, pues la calidad, digamos, no es relevante para mi discusión. Sí. Entonces, en ese sentido, todo el mundo, no me voy a hacer enemigos, simplemente voy a sacar a la luz estas películas con el ánimo de darle su lugar dentro de esa aportación o de esa discusión de identidad nacional, y cómo esas películas aportan a esa identidad nacional. Sí, pero eso me parece bueno y me parece también necesario. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, yo cogí una clase que se llamaba Reading Pop Culture, algo así, era algo de cultura popular. Pero era súper, yo no sabía lo que eran, ¿verdad? Y era súper como que filosófico, con todas estas teorías y todas estas cosas. Y que era una electiva. Sí, que yo me cambié de concentración y hubo un año que yo, no, como estaba en ese periodo en between, no tenía requisitos, yo cogí necesitabas crédito, todas las clases que me llaman la atención. Ajá, y entonces, pero la clase, me gustó mucho la clase, y me acuerdo que una de las películas que vimos en esa clase fue Josie and the Pussycats. Que yo recuerdo verla cuando era pequeño porque a mi hermana le gustaba. Pero pues para mí era whatever. Y entonces cuando la veo, porque una película blockbuster, como que basado en un muñequito de niños, como que obviamente era como una película que era más como un producto. Pero la película, en verdad, cuando la veía a través del lente de la clase, de la manera que ellos usan como
¿cómo era? Como que ellos, toda la película tiene anuncios de todas las marcas, pero creo que ellos en verdad no cogieron dinero de ninguna de esas marcas. Era como que era como, o sea, había como todo este statement político, económico que había en la película. Ujú, Como ujú. que, y en verdad pues tenía, de repente tú lo ves de otra manera cuando lo miras con ese ojo más crítico, a pesar de que era una película que de ninguna otra manera yo la hubiera mirado de esa manera, si no fuera por esa clase. Que hay veces que hay películas que a lo mejor la gente no, como que a lo mejor descartan inicialmente y en verdad son películas bien buenas, lo que pasa es que no está todo en la superficie. Mira, y a mí me Este, pasó eso también, que yo vi películas que vi hace años y que tenía una ujú, impresión de esas películas y las vuelvo a ver ahora, una década después, con otras vivencias, con otra perspectiva, con otro objetivo, porque ahora yo no estoy evaluando si la película es buena, es mala, es entretenida. De hecho, algunas películas, yo se lo digo a mis estudiantes, pongan atención cuando vayan a escoger una película para analizar, porque muchas veces las películas más entretenidas son las más difíciles de analizar. A veces la película aquella que tú dices, pero ¿qué fue eso? Ay, yo no entendía, ay, qué confusión. Esas son las películas que tú tienes que volver a ver y que puedes de verdad descifrar y te dan más que hablar. Entonces, por eso, para mis propias clases, yo entretenimiento y calidad no son necesariamente criterios que yo utilizo, ¿verdad? Siempre meto una, ¿no? ¿Verdad? Para distraer a los estudiantes, al ujú, principio y al final del semestre, pero en sí, el medio le meto otro tipo de producciones que son más, ¿verdad? Curiosas, diferentes, raras, extravagantes, ujú, porque nos invitan a leerlo desde otra perspectiva y tú dices, pero ¿qué pasó ahí? Y ahí esas son las sí, películas que tú quieres analizar. Y como tú dices, si tú no tuvieras esa clase, y yo creo que espero que este libro como que invite a eso que tú dijiste, a ver las películas con otro lente, empezar a mirar el cine de una manera crítica también, ¿no? Y bueno, si te pasa eso, ya como yo discutí el otro día con mis hermanos, pues ya no puedes relajarte mientras ves una película sí. totalmente, porque vas a estar mirando, buscando símbolos, buscando, ¿verdad? El segundo sentido, las metáforas, pero eso es parte, ¿no? Del que empieza a entrenar el ojo, es parte de la diversión del cine también. Sí, 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 sí. No, y que yo creo que también a lo mejor en Puerto Rico eso en algunos, como que, obviamente no todas las películas que se hagan en Puerto Rico o en cualquier otro lugar, no todas las películas van a ser buenas, pero como que también yo creo que aquí los cineastas, sin saber mucho de ese mundo, ¿verdad?, enfrentan muchos retos. Y yo puedo pensar, por ejemplo, una película de Estados Unidos, Mariachi, de Robert Rodríguez, que él hizo esa película como con $7,000 o algo así. Tú comparas esa película con una película de Hollywood con un presupuesto bien grande, no va a ser buena en comparación, pero es una película que es sumamente como que respetada por lo que se logró en ese momento. Y yo creo que a veces a lo mejor puede ser un poco difícil, dependiendo de la película en Puerto Rico, a veces ser justo con la crítica cuando si uno piensa bien cuáles son los retos que enfrentó el cineasta y todas esas cosas, pues yo creo que a lo mejor tienen también otro contexto. O sea, yo creo que esa conversación puede ser un poco complicada, y que puede Es que distraer entonces de temas más importantes como los que estás tocando. sí, porque uno asume que por ser de Hollywood va a ser mejor y no es para Ujú. nada. Incluso yo descubrí películas aquí que son películas, te digo, hechas así, lo que se llama tipo guerrilla. Y esas películas me dijeron tanto en términos de la idiosincrasia, de lo que está pasando en el país, cosa que muchas veces no sucede con esas películas de alto presupuesto, ¿no? Que a veces no te dicen absolutamente nada. Este, así que sí, eso es otro, digamos, otro criterio que debemos reevaluar al momento de ver nuestro cine. No siempre, Sí. ¿verdad? El presupuesto indica, ¿no? Se traduce en calidad, en un buen guión, etcétera, etcétera. Muchas Así veces va a que, diluir, mientras más dinero le ujú, pongan detrás de una película, menos controversiales se van a poner, menos políticos se van a poner. Ellos quieren que lo exacto. vea la mayor cantidad de personas posible. Entonces, te quería preguntar, eh, eh, ¿qué es? Porque veo que es un tema que cubres aquí en la introducción del libro también, y es el título del libro. ¿Qué es el cine boricua? ¿Cómo uno definiría lo que es el cine boricua? Mira, esa es una definición que yo, con la que estuve luchando a través, en las primeras fases de la escritura del libro, porque yo misma tenía que decidir qué era cine boricua.
Y en principio yo me basé en unas definiciones que da Quino García en su historia del cine puertorriqueño, las tengo aquí, que él se preguntaba eso mismo, ¿qué parámetros definen al cine puertorriqueño? ¿Y cómo lo diferenciamos del cine hecho en Puerto Rico? Y entonces él enumera, bueno, que tiene que tener, que los valores tienen que representar, en esencia tienen que ser puertorriqueños, que la producción es puertorriqueña o la mayor parte, que el contenido o el tema refleje una realidad y que tenga como meta convertirse en cine puertorriqueño. Ok, entonces, y ahí, ya eso planteado, yo me encontraba con películas que me hacían cuestionarme esa definición. Y por ejemplo, una de los criterios que yo tuve que decidir es si yo iba a incluir películas hechas para la televisión, ¿verdad? Que para muchas, ¿no? Que para muchas personas, incluso críticos, eso no es cine. Y de hecho, después de una de las películas que me hizo redefinir eso fue Sudor Amargo de Sonia Valentín. Yo vi esa película y dije, pero si es que esta película en su lenguaje cinematográfico tiene todo lo que es cine boricua. O sea, porque yo voy a discriminar esa película porque fuera para televisión, y de ahí eso me abrió la puerta a otras películas que también aportaban a mi discusión y que enriquecieron mi discusión, ¿no? El cine de televisión en ese momento era la manera de hacer cine, ¿no? Porque lo otro era demasiado caro. Entonces eso fue, por ejemplo, una manera en que yo expandí esa definición de cine boricua. Ahí vamos a ver películas que no fueron grabadas en Puerto Rico, películas en inglés, ¿ok? Y todo eso, ¿verdad? Que bajo otros parámetros podría ser como que cuestionable. Fueron parte de cómo yo también definí la resistencia a la que se sometió también el cine boricua en su definición. Así que eso también es algo interesante de ver, ¿no? ¿Qué es ese cine boricua para nosotros? Uh-huh. Sí, me parece como una exploración bien interesante porque yo pienso que también nada más definir lo que es ser puertorriqueño es complicado, y yo creo que esto puede pasar para cualquier nacionalidad. Como que uno de verdad quiere establecer unos parámetros y uno va a ver que no todo se va a conformar siempre. Eso como que me parece como que interesante nada más como que tratar de hacer ese acercamiento de qué es lo que uno podría definir como ese cine boricua. Que ciertamente es importante para lo que estás explorando aquí. Te doy un ejemplo así, que se remonta literalmente a los comienzos del cine boricua, que es Romance Tropical, de Vigie Cajas. Y esa película es una película que, aunque es como que una reproducción de otra película de Hollywood, es una película puertorriqueña, pero presenta las mismas dicotomías que estamos viendo en el cine boricua hoy día. Esa película es del 1934 y vemos lo mismo. ¿Qué es el cine puertorriqueño? Bueno, ¿qué es y qué no es? ¿No? Y como esa película trae esas mismas cuestiones y no las resuelve tampoco, ¿no? Que es lo más interesante. Las películas, tú las ves y tú dices, wow, yo sé lo que trata de decir, es un poco el puertorriqueño, lo que no es, o la combinación de lo que es, pero no hay una definición exacta al final de esa identidad, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿no? Así que desde los comienzos del cine estamos con tratar de delimitar qué es el cine boricua y qué es el puertorriqueño, ¿no? ¿Cuál es esa, qué define esa identidad? Y yo también quería hacer eso, quería como que el cine boricua no es cine hecho en Puerto Rico, el cine boricua, o sea, la diáspora es una parte intrínseca, es una parte tan importante de esa identidad que hay que reconocerla, y por eso tenemos que aceptar películas que están en inglés, ¿cómo no? Exactamente, y esos sujetos que van y que regresan a Estados Unidos y vuelven, y algunos se quedan, ¿no? Se quedan en Estados Unidos siendo todavía más boricuas que los mismos de la isla. Así que todos esos temas están siendo problematizados a través del libro, ciertamente. Sí.
Sí. Y se me ocurrió esta pregunta ahora, no sé si, este, una película como Blue Beetle, que la hizo un director puertorriqueño, se filmó en Puerto Rico, yo creo que él también la escribió, Ujú. pero como una película de Hollywood, Pues este, mira, ¿cómo clasificarías eso? ahora. Ahora sí, perdón, me tuve que mover de la oficina Sí, no, ya porque, veo que tienes otros sets sí, ahí. ahora no, ahora estoy en el comedor, pero estoy más cerca del router, Ah, perfecto. sí, sí, a mí no Pues me, tú me estabas hablando de Blue Beetle, ¿no? ajá, que como pensando así donde esas definiciones de lo que es cine boricua pues se pueden poner un poquito más complicadas, ¿verdad? Exacto. Ajá, En ese caso, Blue Beetle de Ángel Manuel Soto también ujú, sería cine boricua. ok, ok, También sería cine boricua, otra película como Mixtape, de Benjamín López también sería. Por eso mm, digo que ahí tenemos, porque esa película y ya ese director fue reclutado para, ¿no? Para trabajar con ese primer superhéroe latino. Y ahí pues tenemos que ver cómo ¿verdad? Como esa mentalidad boricua, como toda esa idiosincrasia se va a representar en ese personaje. Entonces ahí, el cine ujú. boricua. Eh, Y está sí, tocando temáticas que aunque la película, la historia, o sea, en la trama de la película no es en Puerto Rico, es como un lugar ficticio, si recuerdo bien. La temática que está tocando son temas que son bien relevantes ahora mismo en Puerto Rico. exactamente. Y tenemos otras películas, estoy tratando de pensar, mira, había otra película que no, sí es grabada en Puerto Rico, se llama El Navío, y el director no es puertorriqueño. Y de hecho, el que aparece en la carátula es el papá de Charlie Sheen, Martin Sheen. Y yo esa película Ujú, la veía, y el título lo veía de Beso. Y yo decía, ay, pero ¿y eso porque está dentro de cine boricua? ujú, Miro la película y hay dos versiones. Hay una película se grabaron dos versiones simultáneas de la película, una en español y una en inglés. La de español es como 2 minutos, tiene como dos ah, wow. minutos más. Pero entonces se desarrolla en La Perla. Ujú, Los protagonistas ponen Martin Sheen y es ujú, otro actor, creo que es colombiano, pero el resto del elenco es puertorriqueño, tiene lugar en La Perla y se graba en el 2016 y es sobre una tragedia que ocurre, es como un tsunami que llega y se arrasa una escuelita y bueno, se lleva con ellos los niños y la maestra. Y es ujú, como ese barrio, ese pueblo lucha con ese luto, con esa tragedia, con esa devastación humana. Esto 2016. Entonces cuando tú piensas en lo que viene en el 2017, tú dices, ujú. pero esta película no podía ser más cine boricua, ¿no? Entonces ahí como ves, como los carteles son importantes, como el afiche de la película es importante, como el título de la película es importante y vaya a dirigir el ojo del espectador. Y cuando vi esa película dije, qué película más tremenda y qué película más boricua, aunque tenga a Martin Sheen en la carátula. Y eso Sí. fueron diferentes como sorpresas que yo me fui llevando a través ¿verdad? De esta exploración, de esta investigación así visual que yo tuve que hacer. Ujú, Pero sí, yo tuve que como que decir, espera, ¿y qué es cine boricua? O sea, ¿qué? ujú, Y yo tuve que también luchar con mis propios prejuicios, con mis propias ideas de lo que debía ser el cine, ¿verdad? Y películas que no necesariamente yo disfruté, tenían que ser parte de tenían ajá, que ser parte de eso. Y sí. te digo una cosa, esas películas que fueron un poquito más incómodas o que quizás no fueron pues tan placenteras, enriquecieron de una manera increíble esa visión de país, de país en crisis, ¿no? Enriquecieron mucho la lectura sociocultural de muchos temas. Entonces, realmente no, para mis propósitos no había película mala. No había película mala. Había Ok. películas que no podía encontrar y eso era malo. Eso se convirtió en el verdadero reto, fue Ujú. encontrar las películas. Encontrar las películas. Para verlas, tú dices.
Para verlas, sí, para Sí. verlas. Yo puse mi computadora en riesgo de vida por estar bajando de plataformas sospechosas. Y aún así, bueno, yo decía, no, tengo que hacerlo porque es que no había otra. Yo no Sí. tenía, sí tenía un par de contactos que con eso fue que yo pude. ¿Por qué tú decidiste escribir este libro? Porque esto es un libro bien largo. Como que esto no es como que, ay, me llama la atención escribir un artículo sobre un tema particular del cine, como que, ¿por qué darte a la tarea de ver 107 películas puertorriqueñas y hacer este análisis y escribir este libro? Como que, ¿de dónde sale eso? Y Mira, ajá. tú no me vas a creer, pero yo no pienso en las 107 películas de las que yo escribí. Yo pienso en las que no encontré, en las que quise incluir. Eso, fíjate como yo me quedé con el deseo de seguir escribiendo sobre el cine, que me estoy enfocando en lo que le falta al libro realmente. Pues mira, yo hace ya más de una década, yo empecé porque yo siempre he estado escribiendo, no siempre, pero bueno, desde que empecé a trabajar como profesora en Rollins, me he ido acercando más al cine, ¿verdad? Me he alejado de la literatura y he empezado con el análisis de cine. Y he escrito artículos y ensayos sobre cine latinoamericano en general. Y había escrito algunas cositas que de hecho están incluidas también aquí, porque yo lo quise que recopilé lo que yo había escrito sobre cine boricua y lo puse todo, lo centralicé aquí en este libro. Y me di cuenta que cuando hice esas investigaciones, aparte de Cine Movida, ¿verdad? Que Eduardo Rosado en eso ha sido uno de los pioneros y yo siempre pues me baso mucho en su investigación y todo, en lo que él ha hecho con Cine Movida, pero aparte de eso hay muy pocas cosas, muy pocos ensayos analíticos de las películas del cine boricua. Entonces, si yo quería, por ejemplo, yo estaba escribiendo sobre cine boricua y quería como citar o contextualizar, no lo iba a encontrar en el cine. Tenía que ir a otras fuentes, ¿verdad? Y yo misma crear ese contexto. Yo sabía que ese recurso faltaba. Y fue algo que, de hecho, tengo una colega que es Patricia Tomé, que es la que siempre me decía, tú tienes que escribir un libro sobre cine boricua, y yo, ay, pero es que yo no sé si yo puedo hacer eso. Y hasta que en este último sabático yo dije, no, yo voy a tratar de comenzar a trabajar en ese recurso que yo necesito y que seguramente otros colegas también necesitan. Yo lo veía desde el punto de vista de yo como profesora y de otros profesores que también quieren incluir como que esa parte, ¿no? Un poco más académica, pero decidí hacerlo menos académico, hacerlo algo un poco para un público en general. Y cuando empiezo, nunca pienso que voy a hacer tantas películas. Yo empecé así, como digo, una definición bastante restringida, una definición como a tientas. Yo no sabía bien en lo que me estaba metiendo. Y luego cuando yo abrí Release the Kraken, cuando yo abrí las puertas, ya ahí pues fue imparable porque una vez te metes, todas las películas me servían. Entonces era cuestión de cuáles yo conseguía y ya un poco no ser redundante, ¿verdad? Porque habían algunas películas que me repetían los temas que yo había explorado, entonces no quería, bueno, llover sobre mojado, entonces esas las excluí. Hubo otras películas que no conseguí y bueno, pues ahora me doy cuenta que sí, que hay algunas cositas que faltan que yo quiero en una segunda edición, yo quiero completar eso, pero eso lo que me demostró a mí es lo rico que es nuestro cine y en el sentido de lo mucho que nos dice, lo mucho que nos aporta en términos de nuestra idiosincrasia y de cómo eso puede ser una manera de leernos. Esa es una herramienta poderosa y que ha estado ahí, que no la hemos explotado, porque imagínate, este es el primer libro que hace ese tipo, ¿no? Por lo menos ese acercamiento ha sido una manera un poco más mayor, ¿no? Donde pues se incluye de todo. Así que pues sí, pero Hubo, por ejemplo, retos en
So, si este tipo de literatura no existe, este tipo de libro de examinación no existe para el cine puertorriqueño, ¿verdad? Si existe para el cine latinoamericano, de Sudamérica, Centroamérica, lo que sea, de Estados Unidos, de Europa, ese tipo de cosas, hay, ¿cómo digo esto? Como que tengo que asumir que a lo mejor hay algunas cosas que no, que a lo mejor se han escrito de otros lugares que no necesariamente aplican exactamente de la misma manera para Puerto Rico, nada más porque cada país va a tener sus propias particularidades. No es porque Puerto Rico en particular sea más especial que otro país, pero ¿hubo algún reto en torno de eso, de encontrar maneras en que o tú encuentras que como que todo como que fluya bastante bien en ese sentido? Pues mira, yo obviamente hay cosas en las que yo me basé, obviamente hay una parte en el libro donde yo nombro, ¿verdad? Todas esa bibliografía que hay de cine puertorriqueño, pero como te digo, era un poquito más en términos más técnicos. Sí, me ayudaron, por ejemplo, el Cine Libre de Roberto Ramos Perea me ayudó mucho esa antología de Eduardo Rosado, El Cine Nuestro de Cada Día. Todo me ayudó, todo lo que había yo lo usé, o sea, todo me ayudó, pero... y ahí sí hay algunos ensayos sobre el análisis de películas, los hay, pero son pocos, ¿ok? Entonces, realmente para mí, una vez yo decidí hacerlo, ya yo lo iba a hacer. Entonces ahí pues yo misma creé mi propio sistema y mi propio sistema de cómo aproximarme a esas películas. Yo usaba, bueno, pues voy a usar teoría del cine, voy a usar teoría feminista, voy a usar un poco de historia. Por ejemplo, lo que quería comentarte es que hay un par de películas que yo creo que te las voy a recomendar porque te pueden interesar para tu trabajo, y en general creo que son películas que nos ayudan a ver la historia de otra manera, ¿verdad? Una de ellas es Taínos, Taínos de Benjamín López, es una película pionera en el cine digital, y en esa película, fíjate, no sé si has leído Seba de Luis López Nieves. He escuchado del libro, pero bueno, no lo... pues ese libro que crea como una leyenda de que pues este pueblo resistió a la invasión norteamericana y pues tuvo que ser, ¿verdad?, masacrado, etcétera, etcétera. Es como si fuera una historia alternativa, ¿no?, heroica. Pues en Taínos, en esa película Taínos, pasa algo parecido. En la película hay una tribu taína que ha sobrevivido por más de 500 años y está allí, y es una tribu pura, ¿no? Y bueno, es una película que pues en su momento creó un debate sobre, ok, entonces, ¿qué pasa con el elemento africano, verdad? Entonces, tenemos que refugiarnos en la identidad pura, taína, ¿no? Porque fue cuando los estudios demostraron que sí que teníamos un ADN taíno, ¿no? Entonces se revitalizó todo lo taíno. Estoy hablando del 2001, esta película es de 2005. Entonces, fue una película que presenta esa historia, y hay hasta una recreación en la película de cuando ahogan a Diego Salcedo. Sí, pero entonces a quien ahogan ahí es un personaje que tiene una camisa que dice Army. Entonces, bueno, que representa un poco, ¿no?, a los americanos. Entonces, fue interesante porque ese personaje taíno que va a ser el futuro cacique es el que ahoga a ese enemigo, que lo primero que mira es que él tiene que el cacique tiene un medallón de oro, y dice, mira lo que tiene. No es que hay una tribu taína que ha sobrevivido, sino lo que le llamó la atención es que tenía un amuleto que podía robarle y sacar dinero. Entonces, es una película bien interesante desde el punto de vista... Yo recuerdo ver los anuncios cuando salió, pero nunca la vi. Pero sí recuerdo cuando salió, recuerdo ver los posters. Sí, esa película está en YouTube, es La Última Tribu. En verdad. Pero lo paradójico, ¿verdad? La contradicción es que dice que son linaje puro,
pero para ellos poder, para que esa tribu pueda sobrevivir, tiene que venir alguien del exterior para evitar la endogamia, entonces tienen que, se tienen que casar, el cacique se tiene que casar con alguien de afuera, o sea que realmente no, ahí no hay nada de puro. Entonces entran en esas contradicciones, pero sí, muy, muy interesante. Esa es una película que te la pongo en la lista. Y otra que es El Cimarrón, de Iván Dariel Ortiz, del 2007, y en esa yo no conocía de esa revuelta. Es una revuelta también que pasa a principios del siglo XIX con un cimarrón. El nombre de él era Marcos Ciorró. Marcos Ciorró. Sí, Marcos Ciorró. sí, pues esa película un poco recrea a través de una historia de amor, ¿no? Y al final nos informa que ese esclavo, ¿verdad? Que se fuga es Marcos Ciorró, y él que bueno, que luego él creo que fue en Mayagüez que terminaron ejecutándolo, ¿no? Él trató de hacer una, ¿verdad? Una revuelta en el otro lado de la isla, y esa película introduce ese personaje en su historia, y él es el, ¿no? No conocía esa película, nunca había escuchado de ella. Sí, Marcos, sí, Orozco fue en 1821. Hay descubren la conspiración, Hay los un chotean. chota, ¿verdad? Hay un chota, sí. Ajá, hay un chota. Y entonces eso era en Bayamón, pero también se iba a regar por otros pueblos, y básicamente era esta cosa, básicamente iban a tomar el control de Puerto Rico, y Marcos Ciorro lo iban a coronar el rey. Pero se lo descubrieron antes de tiempo, antes de que se pudiera dar. Y entonces, pero eso fue, por lo que yo he visto, eso fue un pánico o sea, las autoridades alrededor de la isla. Eso O sea, fue que el una miedo fue cosa. real, la amenaza era real. Sí, el miedo fue grande. Y a él lo terminaron cogiendo, exacto, como por Mayagüez, que se cree, lo que se cree es que él estaba tratando de buscar apoyo de Haití. Y que él estaba por allí, pues, tratando de hacer contactos para ver si entonces de Haití sí venían y los apoyaban en esa rebelión aquí en Puerto Rico. Sí, eso fue algo real. Eso fue, pero pues no se llevó a cabo. Pero si no los hubieran descubierto, eso hubiera sido violento. Pero hubiera sido una cosa bien grande. Sí. Mira, qué interesante, me diste esa información adicional. Tremendo. Hay un libro de Guillermo Baral que se Ajá. llama Esclavos Rebeldes, que Que habla habla de de eso. eso. Sí, cubre muchas rebeliones y conspiraciones de esclavos distintas, y una de las que incluye es esa historia. ¿Habrá Sí. algún monumento o alguna estatua en su Fíjate, honor? Ok. no sé si hay. Buena pregunta. Mira, ¿no? A lo mejor alguien que nos está escuchando sabe, y nos pueden decir en los comentarios si hay alguna. Ah, pues mira. Sí. No, bien interesante. Pues esa es otra película. Y en términos hay una que esa es reciente, esa es del 2023, creo. Esa se llama 23 horas. Esa es de Bruno Irizarry. Y esa es de ciencia ficción. Y ahí parte de lo que ellos tienen que hacer, viajar en el tiempo, porque son como que realidades paralelas y multiversos, es que empieza con un amuleto que está en 3 partes, ellos tienen que recuperar 2 de las partes en otras realidades. Y entonces ahí tienen, y también como parte del mensaje final de la historia es que en ese lugar donde comienza la película se va a construir una urbanización, pero ahí hay un sitio arqueológico y vemos como que pues uno de los mensajes de la película es que tenemos que preservar no solo, ¿verdad? Hay un discurso ambiental, pero también hay un discurso histórico, arqueológico, ¿no? De preservar los sitios de la memoria del pasado, y ahí lo taíno está bien presente. Así que esa... No había escuchado esa película tampoco. esa película... Yo te digo, yo te voy a hacer estoy marcando ahí películas.
Pero en sí, en general, para los que quieran como que ver el libro desde el punto de vista, ¿verdad? Con un enfoque más histórico, tenemos esas 3 películas. También hay esa que tuviste, Érase una vez en el Caribe, pues tiene como contexto las huelgas cañeras de los 30, ¿no? Sí. Así que ahí tenemos eso, tenemos La Pecera, que también es reciente, que tenemos ya un poco toda la fase de cómo limpiar toda la basura bélica que hay, todas las repercusiones ambientales y de salud, sobre todo en las mujeres, en Vieques, tiene ese contexto. Y así es. Y como en términos de esa exploración de esa identidad puertorriqueña, a través del cine, como que mencionaste, ¿verdad? Esa polémica que hubo con la película de Taínos, que no conocía nada de eso. Yo solamente recuerdo en aquel momento ver los anuncios y ya. Yo hubiera estado en el 2005, yo estaba, yo creo que como en 11 o en décimo, algo así. Pero entonces, está esa, entonces está Cimarrón, que es así, entonces toca ese lado más, ¿verdad? Esta historia de la más afrodescendiente, bueno, africana, ¿verdad? Yo creo que él era, no sé si era africano o si nació acá. Y también entonces tenemos Eras una vez, que Eras una vez en ese sentido juega un poquito con eso porque no es específicamente en Puerto Rico la historia. O sea, todo se grabó en Puerto Rico y obviamente uno puede ver un montón de la historia de Puerto Rico, pero el actor protagonista creo que es dominicano, ¿verdad? Y como que ellos nunca especifican, una vez en el Caribe, no es necesariamente en Puerto Rico. O sea, hay algo un poquito más como antillano ahí. Claro, Que porque ahí vemos de nuevo que esa historia de esclavitud, esa historia de colonialismo, es la historia del Caribe, la historia del archipiélago. Entonces, trata un poco esa transnacionalidad que reta la idea de un cine nacional, ¿no? Que eso ya el cine nacional está también siendo cuestionado, y esa película me alegra que lo traigas, porque muchas personas dicen, pero es que el protagonista es dominicano, y dice, bueno, pero es que es la misma experiencia de colonialismo y de opresión que ha vivido todo el Caribe, entonces tiene todo el sentido del mundo. Y eso, por ejemplo, en Dominriqueño vamos a ver también la comunidad dominicana como parte integral del tejido social puertorriqueño, por ejemplo. Y otras películas también que tienen también personajes haitianos, personajes cubanos, dominicanos, ¿no? Todos partes de una misma experiencia caribeña. Sí, sí. Hubo un periodo de tiempo, y yo no me sé esta historia bien, porque yo no me sé la historia de la República Dominicana, ¿verdad? Sí, muy bien, pero hubo un periodo de tiempo que la República Dominicana estuvo bajo Estados Unidos. Estados Unidos como que invadió y estuvieron y en ese periodo de tiempo, pues parece que fueron puertorriqueños allí a trabajar en la caña de azúcar y todo eso, pero también fueron como que de la policía insular. Y hicieron unas cosas horribles a los puertorriqueños allí, abusando, hubo otros puertorriqueños que se unieron a ellos en la lucha y eso y la resistencia, pero hubo unos que hicieron unas cosas puertorriqueños allí en la República Dominicana que hicieron un desmadre, básicamente siguiendo las órdenes de Estados Unidos. Sí. Que eso es una historia que yo creo que allá conocen bien, acá en Puerto Rico eso nunca se habla, yo mismo no la conozco bien, pero sí, definitivamente tenemos una historia bien, bien compartida y también a lo mejor más parecido porque en algunas cosas que ni conocemos que pasaron acá en Puerto Rico. Exacto. Sí, Te- perdón, ibas a decir No, te algo. iba a decir que te puedo seguir dando ejemplos de películas que tienen historia en el libro. Tú me dices y yo te... Ah, sí, 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 claro que Mira, sí. si te dije La Pecera, que es sobre Vieques, pero tenemos también sobre la guerra en Irak, una película de Roberto Ramos Perea, Irak en mí, que analiza, ¿verdad?, las secuelas psicológicas de sobre todo la batalla esa de Fallujah en el 2004. También en términos de política, de Eduardo Rosado está El lado oscuro de las arañas, que yo creo que trata, no dice específicamente, pero yo creo que trata sobre la persecución de la izquierda en Puerto Rico,
y pues me imagino que se puede localizar sobre todo en los años 70, 80. ¿Qué más? Cayo, ese que es una película también, ¿verdad? Una película icónica, trata también, es en Culebra, pero pues podemos podemos extrapolarlo y combinarlo con Vieques, ¿verdad? Que es también una historia similar. Revolución en el infierno. ¿Esa es la que es con Rosalind Sánchez? Sí, No? te confirmo, sí. te confirmo. Sí. Sí, es ella, estoy casi segura, sí. Yo no la he visto, pero también es otra que sí recuerdo cuando salió, como que Pues sí, los anuncios. sí. Y tenemos Revolución en el Infierno, que es de la masacre de Ponce, en el 37. Déjame ver, Calle de la Resistencia, que esa es más... Ese es una película interesante porque es una película un poco, yo la pongo dentro del capítulo de lo híbrido, porque es una combinación como de género. Tú tienes pietaje, tiene, ¿verdad?, material de archivo, por otro lado hay como una representación de una obra teatral, está la película, entonces son como diferentes cosas, pero trata sobre, digamos, el huracán María, y el verano del 19, o sea que ahí tenemos algo sobre, ¿no?, algo más reciente sobre la historia, y bueno, ya te dije Taínos. Hay otra de Sonia Fritz, América, del 2011, que ahí tiene Vieques como de trasfondo y ayuda porque la historia de ella de opresión como mujer tiene un paralelismo con la historia de opresión de Vieques, y de hecho la película al final termina con la noticia de que la Marina de Estados Unidos se va a ir de Vieques, y entonces ellas terminan, pero fíjate, muy curioso, ellas terminan, ese final feliz de ellas es en Nueva York, no es en Vieques, no es en Puerto Rico. Entonces nos invita esa lectura de, bueno, pues ella pudo liberarse porque ella también era víctima de violencia machista, pero cuando se va, ¿no? Entonces eso también es otra propuesta que algunas películas nos dan, que bueno, tú puedes ser igual de puertorriqueño, igual de feliz, fuera de Puerto Rico. En ese caso, por ejemplo, presenta ese final así. Sí. Interesante. Ella también hace documentales, ¿verdad? Porque ella tiene un documental de los faros y tiene uno de Isla de Mona que están en YouTube. Sí, ella tiene una carrera sobre todo en el documental y sobre activismo, sobre la mujer. Sí, la carrera de Sonia Fritz es tremenda. Sí. Pero bueno, eso es para el próximo libro. ¿Qué, de documentales? Bueno, primero estoy escribiendo el de cortometraje y luego el de documentales, sí, porque hay mucho en el cortometraje. Y ese, bueno, la inversión es poca porque, bueno, pues hay el documental que, digamos, entre 1 minuto y 30 minutos, o sea que costo-beneficio es mayor. Sí. ¿Y tú vas a hacer en algún momento alguno sobre lo que vino antes del 2000? ¿O no? ¿Te interesa más esta época como que más siglo XXI? Mira, todo eso es terreno a explorar, o sea, eso sí podría ser, solo que sí. Ahora estoy con el cortometraje, que con mucho material, parece que no, pero es que es un montón de material y hay mucho. Y recientemente hay una explosión de cineastas y de gente que está haciendo muchas cosas. Entonces es una tarea, si lo piensas, es una tarea cuesta arriba, pero bueno, hay que hacerlo porque creo que merece la pena y creo que va a ser un recurso importante tenerlo ahí. Sí. Y tengo una pregunta que es medio abierta, y lo pienso un poco en este tema en particular porque ya lo mencionaste, que es eso de la identidad puertorriqueña, pero en verdad, y también porque es parte como que del título, ¿verdad? Nación, identidad y resistencia. Pero también como sé que son muchos temas, como que me imagino que ves muchas películas y entonces
todos están tocando estas temáticas de manera distinta, tienen acercamientos distintos a estas cosas, pero como que ¿cómo lo digo? Como que ¿Cómo organicé los por temas? coger eso de identidad como, ¿cómo? ¿Cómo organicé los temas? ¿Cómo escogí los temas? ¿O cómo? No, como que, por ejemplo, como voy a coger la identidad como ejemplo, como que ves todas estas películas que van a caer dentro de esa temática, que tú le sacas, como que después de ver todas esas películas distintas, como que tú sacas como digo, como que de conclusión, porque me imagino que hay, como que aprendiste o que, Pues, no estoy planteando bien la pregunta, pero como como que en general que aprendí de ver todas esas películas. Como que si por ejemplo, me puedo imaginar que ese de la identidad puertorriqueña debe ser bien interesante, pero también, por ejemplo, el de como que los temas que tienen que ver con la mujer, porque yo veo nada más de ver anuncios de películas que van a dar aquí, a veces yo veo cosas que son súper machistas, y como que, eso como que tú aprendes, que tú aprendiste de ver todas esas cosas, como que en términos de qué es lo que se está haciendo en el cine aquí, cuáles son esas distintas actitudes Ok, o no sé. mira, una cosa así que me doy cuenta, porque acuérdate que son 24 años, que es bueno porque yo Ujú. puedo ver una panorámica y puedo ver cómo, por ejemplo, eso que dijiste, el machismo, el rol de la mujer, los roles de género, la cuestión de... sí, de la misma construcción de nación, cómo eso va cambiando, por ejemplo, del 2000 al 2010 y del 2010 a ahora, ¿no? Por ejemplo, que ahí yo veo como que unas diferencias bien grandes en como el uso del humor, ¿no? Que veíamos como a principios de siglo y el humor ahora, ¿no? Hay unos cambios muy grandes porque han habido unas evoluciones en términos sociales, en términos de verdad, la voz de la mujer, la presencia de la mujer en el cine es mucho más notoria, vamos a ver más mujeres haciendo películas, ¿no? Entonces eso también impacta el tratamiento de esos temas, ¿no? Y cómo van a ser, por eso es que hay un capítulo hecho por mujeres, porque aunque hay hombres que pueden hacer temas de mujer, pero hay una mirada, una particularidad con la mirada femenina que pues que va a cambiar cómo nos aproximamos a ciertos temas y sobre todo a las experiencias de la mujer. Así que te diría que sí, en términos del tiempo ha habido un cambio en esas percepciones, en el uso del humor, en cómo se trata, por ejemplo, el colonialismo y la resistencia es más abierta, es más, es un cine un poquito más político, pero siempre ha sido cine social. O sea, Cayo es del 2005 y ya está hablando, ¿verdad?, de ese territorio invadido, ese territorio colonizado. Pero sí, el tiempo creo que ha politizado un poco más el cine. Creo que han habido un replanteamiento de posturas radicales. Y bueno, por ejemplo, hay películas que pues tú te das cuenta que dice, bueno, ese humor ahora es un humor un poco, ¿verdad?, peligroso, ¿ya? Esa es una película que sabe que fue hecha a principios de siglo. Esa película ya no sería aceptable, no sería, ¿no? Ujú. Sí, una película de ese Sí. tipo. Así que yo creo que más o menos eso son un poco las conclusiones. Lo que sí, con el tema de la identidad, es que la identidad se va a complejizar. O sea, ya no vamos a tener una idea de una identidad así absoluta, única, no, todo lo contrario. El cine va a tender a ser más plural, a ser más transnacional, a irnos un poquito de esos nacionalismos, pero siempre con lo cultural, siempre un orgullo nacional, siempre unas raíces culturales, eso está, ¿no? Y siempre hay algo, un mínimo común denominador, que es esa identidad que está ahí, pero es una identidad un poco más ampliada, por decirlo así, ¿no? Ok, hay como más reconocimiento de que no es algo homogéneo. Exactamente, esa heterogeneidad la Ok. vamos a ver, esa fluidez, ¿no? El impacto de la diáspora es innegable,
el tipo de películas, el tipo de temáticas incorporan a la diáspora de una manera que ya es integral, no es como que no hay esa división tanto de allá, acá, ¿no? Que eso era, ¿verdad? Que quizás caracterizaba el cine más del pasado. Sí. Eso en general, eso yo creo que son algunas de las cosas que yo me di cuenta, ¿no? Viéndolo así en conjunto. Sí. ¿Y qué tú crees que son los temas que más como que se tocaban? Como que lo más que tú veías que se repetía o que más como que más como que parece que le llama la atención a los cineastas o no sé. Mira, como eso estaba en debate, por eso hay 15 capítulos. Eran muchos temas, pero yo mirando así, simplemente de mirar el índice, veo que el tema del viaje, ¿verdad? El viaje como una manera de representar ese conflicto de identidad y esa negociación de la identidad a través viajes en la isla y viajes fuera de la isla. Eso es una manera, es una buena metáfora, alegoría de esa identidad, esa complejidad de la identidad boricua. Esa es una. Otro, la comedia. Mira, ves el capítulo de la comedia ahí, muchísima comedia, ¿no? La comedia también como una manera de suavizar a través de ese lenguaje leve, pero con fondo pesado, ¿verdad? Si realmente nos metemos más en lo que están diciendo esas películas, vemos que el humor también es una estrategia, ¿verdad? Digamos, una herramienta para lidiar con algunas cosas que son incómodas, pero hay que decirlas y se dicen a través de ese género. Y creo que también el tema de la marginalidad y la exclusión social. Vemos esos personajes marginalizados por un sistema opresivo, por el capitalismo, por estructuras, digamos, que no ayudan en las posibilidades de movilidad social y de inclusión. Eso también es otro. Ahí están las películas, por ejemplo, que se llaman las películas, lo que sería en los años 70 las películas del delincuente, ¿no? Películas del tráfico de drogas, películas donde pues la criminalidad y ver los espacios, esos espacios marginalizados que están siendo ahora pues expuestos en películas donde se presenta, por ejemplo, poblaciones inmigrantes como la dominicana, la cubana. Así que eso diríamos que esos son como que tres grandes temas que simplemente por mirar la cantidad de películas que están bajo esos temas nos pueden pues apuntar hacia lo que predomina en términos de temas y preocupaciones. Ok. Interesante eso. Sí. Interesante los tres temas, como que, o sea, como que eso del viaje, como que esa exploración y como que básicamente los problemas sociales, como que, o sea, de estas comunidades marginadas y la comedia. Todo eso lo vamos a tratar como una pizca de humor. Sí. Todo tipo de humor. Porque todo está relacionado. Todo está relacionado. Así que... Pero que me imagino que también dentro de, o sea, como que tú estás categorizando las películas bajo un tema, pero esas películas también van a estar tocando otros temas, mira. Nunca va a ser de una sola cosa. Exactamente, me alegro que hayas dicho eso, porque hay películas que están bajo un tema, pero pueden estar bajo un género o pueden estar bajo otro tema. Solo que es que yo quería... había una película que me servía más, por ejemplo, para el tema del viaje, pero la podía haber puesto en comedia, ¿no? Pero yo la quería explorar más eso dentro de otra categoría. Pero sí, eso, digamos, totalmente tengo aquí, por ejemplo, en ese de... la ética del cuidado, ahí son mujeres directoras. Yo pude haberlas puesto en Hecho por Mujeres, pero las puse ahí porque me interesaba explorar otros temas. Así que, como dije, son categorías bien arbitrarias porque las he puesto yo a mi conveniencia, ¿verdad? Que me sirvieran a mis propósitos, pero que pueden ser digamos, utilizadas dentro de otros contextos. Y está bien también porque pues las películas hablan de muchas cosas y eso es bueno. Nadie me había dicho eso, pero es verdad, eso es cierto. Yo pude haberlo puesto de otra manera
una comedia. Por ejemplo, hay comedias que son road trips, que son películas de carretera. Entonces yo las pongo en el viaje, pero realmente son dentro del género, son de comedia. Y así por el estilo. Sí. Me imagino que eso, por lo menos para algunas, tiene que haber sido difícil decidir en dónde. Sí, eso en dónde fue. Yo encajarla. decía, fíjate, tiene este tema, pero me hace falta como que otra película en esta sección. Yo creo que yo puedo exprimirla y usarla en otra sección. Sí, eso fue Sí. parte de de las cosas las libertades que yo me tomé. Sí. Y entonces, yo tengo una pregunta, si esto, yo no sé si esto es si esto tiene mucho sentido. Yo he visto, por ejemplo, cuando películas chinas, como de Jackie Chan y cosas Ajá. así, tampoco es que soy como que un freak Ajá. ¿verdad? De las películas chinas, que lo he visto todo, pero yo he notado cuando he visto esas películas, como que esas películas de acción, hay una diferencia en cómo cuentan las historias a cómo lo hacen en Estados Unidos, porque usualmente en una película americana de acción, tú sabes desde el principio más o menos cuál es el problema, qué es lo que tiene que hacer como que básicamente cuál es el problema de la película que el héroe tiene que resolver, ¿verdad? Pero en estas películas como que de Jackie Chan, por ejemplo, como que en verdad tú no sabes, como que hay algo pasando y como que siguen pasando cosas y como que ya eventualmente llegas al final. No estoy diciendo que es mala ni nada, pero es como que es una manera distinta porque como que es más como que uno como que va fluyendo de problema en problema y uno nunca sabe muy bien a dónde uno está yendo hasta que llegas al final. Y entonces eh, lo traigo más porque me pregunto si como que, y especialmente con tu trasfondo como que en literatura, ¿tú has visto, notaste como que algunas particularidades así en términos del storytelling del cine en Puerto Rico versus a lo mejor de lo que has visto en otros lugares o como que Estoy pensando, se asemeja más como que a lo que hacen en Hollywood o en Latinoamérica pues o... mira, estoy pensando un poco traído por el género de acción, de las películas de acción, que eso ahí tengo un colega que me dice, ¿dónde están las películas de acción? Y en Ujú, realidad hay varias películas de acción que yo menciono porque las películas que yo no discuto, pero que vi y que pienso que pues yo las coloco en las notas. Y entonces hay algunas películas que eran de acción que no incluí pues porque no, fue difícil encontrar cómo encajarlas en la discusión que yo quería. Pero, ujú. por ejemplo, estoy pensando ahora que hablas de artes marciales, aquí se incluyó una película que se llama Zack Zack. Enfrentamiento. No sé si conoces Ajá. de ese director de Joseph Lando. No la he visto, pero sé cuál es. Pues mira, Ajá. es una película, tienes que verla porque es una curiosidad en el cine. Mira, combina de todo, acción, ciencia ficción, fantasía, comedia, romance, espiritualidad, o sea, Ujú, todo. Y es, y lo que yo la tengo dentro del género de lo híbrido, del cine híbrido, y es ujú. cómo Joseph Lando consigue eh, meter una película de artes marciales. Bueno, la película empieza con Zack en el tren urbano, Mm, en Bayamón, con un diamante misterioso en el bolsillo, que él no sabe ni qué tiene. Y ujú, y lo que me interesaba era ver esa combinación, era artes marciales a lo criollo, a lo boricua, con los sitios, con los espacios reconocibles de Puerto Rico, ¿no? De Santurce, ujú, el Teatro Tapia. Entonces, eso fue, fue hasta cómico, ¿no? Porque vemos toda esta acción, todo este héroe que es un héroe extraordinario que es capaz de, ¿no? de desplazarse también en el tiempo, en dimensiones, en ujú, Santurce, ¿sabes? Entonces, ujú, digamos que ese toque regional, ese toque, ¿verdad? Criollo
de la película hace que pues ya sea una película boricua y tú digas, wow, entonces le da otra textura, le da hasta un humor diferente, ¿no? Si no tuviera esos elementos, ¿verdad? Particulares y reconocibles para el espectador. Así que ese es un buen ejemplo de una película, ¿verdad? Que si no tuviera eso, pues sería quizás otra película más de acción, pero creo que no, porque esa película es otra cosa. Pero sí, sí, incluso las otras películas de acción que no están aquí, que incluyen artes marciales, también, bueno, vamos a ver los espacios ¿no? de la geografía puertorriqueña, que las van a hacer diferentes. Y en términos de historia, pues también son diferentes. Sí. Sí. Bueno, en Érase una vez es una película que tiene integra el Coco Ballet que tú sabes, tiene las escenas de acción son súper interesantes, como que tiene toda esta coreografía de criolla de los machetes, esta arte marcial. Así que esa pues es una película bien interesante también desde ese aspecto. ¿Qué fue lo más que te sorprendió? Como que películas o como que después de ver todo esto, películas que te sorprendieron, que tú maybe o temas o cosas que aprendiste que te sorprendieron después de ver todo. Bueno, todo Zack Enfrentamiento Mortal me sorprendió. Pero ¿Verdad? sí, es una película que yo no, fue una película que yo la vi y dije, yo tengo que incorporarlo de alguna manera. Y ahí salió, yo decía, ¿cómo voy a incorporar Zack? Pero ahí ya me fui dando cuenta que habían otras películas que combinaban géneros. Yo dije, mira, y ahí entró Érase una vez en el Caribe. Y yo, mira, pues ahí tenemos una película que combina géneros. El western también lo vemos ahí, ¿no? Ese enfoque en los ojos, la música, el cine de samurái, todo. Y entonces ahí yo dije, bueno, esto es una manera, ¿viste? Ahí las mismas películas me dictaron hacia dónde ir. Y ahí fue la hibridez. Y bueno, me preguntaste de películas. Que sabes que me dicen que Érase una vez el director la ha enseñado en Japón y que ha encantado. Pero es que Que les gusta como cogen, como entienden todo y ven claro, las influencias tienen y todo. todas esas cosas, que parece que ha sido recibida muy bien en Japón. No me sorprende porque incluso personas que no son muy duchas como yo, no soy muy ducha ni en el cine de western ni de samurai, veo y digo, pero este cine de vaquero, sí. ¿No? Son como esas fórmulas que son reconocibles hasta el más, ¿verdad?, ignorante en el tema. Entonces en ese sentido funciona porque entonces metes eso con el platanal, con la y carne. Que el diálogo no es ni tan necesario para entenderla. No, porque visualmente todo está ahí. Eso todo está en las tomas, está en la música, en la gesticulación, en ese encuadre, ¿no? Esa película. Pues es difícil, Andrés. No hay como una película de Molusco que resultó ser buena o algo así. Pues mira, las películas esas yo las pongo las agrupo, ¿verdad? Las agrupo y ahí yo las analizo a través de la fórmula del body film, ¿no? De ese dúo y esa triada amiga. Y ahí está Joyitas 2, que despelote, que despelotón. Y esa película nos habla mucho sobre las masculinidades y cómo esas amistades masculinas realmente no necesitan, o sea, utilizan, por ejemplo, a la mujer o al personaje femenino para ellas mismas reafirmarse. Entonces es como una fórmula que tú la puedes reaplicar y entonces pues funciona. Entonces es muy interesante. O sea, fueron películas que, por ejemplo, nos ayudan a ver cómo esas amistades entre hombres son una forma de reafirmar esas masculinidades hegemónicas y de las cosas que temen y las cosas que tienen que hacer para cementar esa identidad masculina. Exacto. Interesante, sí, interesante. Sí. Sabes que me imaginé que, por eso era que traía la pregunta, porque me imaginé que iba a ser algo como por esa, o sea, no la respuesta específica, pero que en verdad iba a haber una respuesta bien profunda. Sí, porque no las he visto, pero había visto como había visto los títulos algunos cuando estaba dando la presentación.
del Viste libro, que las ponía las afiches, portadas sí, de las sí, 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 películas, sí. yo dije, aquí tiene que haber un montón de cosas bien interesantes del tipo de película que a lo mejor alguien no se esperaría, porque yo me imagino que la gente se va a imaginar que vas a hablar de la pecera, por ejemplo. Pero no necesariamente se van a No. esperar que vas a estar hablando de estas otras películas, Claro, porque es que esa, y dime tú, ahora volvemos a lo mismo. ¿Qué es ujú, cine boricua? O sea, eso no es cine, eso es cine boricua, fueron películas exacto. taquilleras, películas que fueron del gusto popular, películas acogidas y Ujú, por eso hay secuelas, si no, no habría secuelas, ¿no? ujú, Por ejemplo, en mi verano con Amanda teníamos la trilogía, también yo analizo la trilogía completa, y de hecho que ahora ujú, creo que la están exhibiendo de nuevo, y bueno, todo eso entra en lo que es cine boricua, definitivamente. Por eso yo me quise alejar de una construcción elitista de lo que era el cine, basado en qué, basado en, ¿no?, en unos criterios que realmente no se ajustan al gusto ujú. popular y a lo que se produce y a lo que se consume. Aparte que esas películas Sí, nos dicen muchísimo sobre lo que somos, sobre lo que no somos, sobre lo que queremos ser, lo que pretendemos ser, etcétera, etcétera. sí. Así que Sí, no, yo no creo que nos sirve de nada ignorar eso. Si vas a hacer un libro como este, ignorar esas películas creo que no serviría de nada. Entonces no, exactamente. creo que no se aprende nada entonces. Incluso esas películas Este, son las que hay que analizar. Esas son las que hay que sí, analizar. Empezar por sí, esas, sí. sí. Que yo estaba leyendo en la introducción algo de cómo, como esta crítica hacia el cine que trata de imitar o que como que trata de ser como Hollywood. O sea, como que el cine boricua tratara de ser como Hollywood o algo así. Claro, es que Este, no, dime, no, dime. lo que pasa es que esa es una definición de Roberto Ramos Perea. En su manifiesto Ujú, de cine libre, él dice, el problema del cine boricua es que quiere parecerse al gringo. Y entonces de ahí es ujú, que viene su debilidad, ¿no? Y de hecho hay una película que parodia esa misma idea de querer ser Hollywood, es I Am a ujú. Director. Y en esa Ajá. película, de hecho, el protagonista, que es Carlos Marchand, es un documentary. Entonces él está haciendo como Ujú, un documental de cómo él está haciendo la película. Y él tiene una entrevista ujú, con Jacobo Morales en la película. Y Jacobo le dice, bueno, ujú, pero es que nuestro cine tiene que hablarnos de nosotros, es un cine que tiene que reflejar nuestro espíritu. Y él dice, bueno, no sé, no entendí nada, creo que he perdido el tiempo. Dice el personaje, ¿verdad? Es toda una parodia. Al final, la ajá, conclusión es que, bueno, ajá, lo que sea, termina siendo una película con efectos especiales, con ujú, romance, una cosa así bien, ¿verdad? Una parodia de lo que sería una película de Hollywood. Al final, la conclusión de él es ujú. que, bueno, lo que sea que se haga tiene que ser en inglés. Así que, incluso, esa película yo la puse, fíjate, la puse, creo, no la puse ni siquiera en comedia. Esa película yo la puse Ujú. dentro de eh, colonialismo, porque es el cine Okay. colonizado, por ejemplo, ¿no? Mm, Ahí vemos como, ujú, pero sí, ese es otra de las ideas de que tenemos que alejarnos de esa aspiración, porque como empezamos al principio de nuestra conversación fue, pues tú puedes tener los recursos, pero si no tienes una buena historia, si no tienes el talento, ¿de qué vale? Y exacto, entonces hay que exacto. redefinir realmente lo que es buen cine. Sí, Ujú. Y lo que es una sí. industria de No, y cine. que yo pensaría también que esos mismos límites pues han definido mucho de lo que es el cine boricua, porque obviamente nosotros no vamos a hacer Avengers 3, o sea, una película con ese nivel de presupuesto. Eh, Eso no significa que Avengers 3 es mejor que, qué sé yo, Sí, bueno, que... perdón, que Pulp Ujú, Fiction o algo ujú, así. ujú. Por también decir una en inglés pero este pero que también yo pensaría que hay mucho de lo que es el cine, porque yo creo que esto va a pasar en el arte, yo creo que en general, que sí hay como que un arte donde a lo mejor estás más consciente de lo que estás tratando, qué sé yo, de la teoría detrás de lo que estás haciendo y que si esto es
autóctono, todas estas otras cosas, pero yo creo que hay otra arte que a lo mejor que nace mucho más orgánicamente, sin toda esa otra carga. Y eso también va a definir mucho lo que sea ese cine, porque por un lado uno puede también decir, este, si te vas por el lado como que en contra de Hollywood, como que quiero hacer todo lo que no es Hollywood también, anyway, entonces te estás dejando definir por Hollywood en la otra dirección. Exactamente. Es como que yo creo que eso de examinarlo todo, a mí me parece como que súper importante. Y muchas de Que no las, sea solamente como que lo más... Mira, el libro Ajá. comienza con unos epígrafes que justamente apuntan esa idea de que mientras más nacionalistas somos, ese por ejemplo es de Ivonne Belén, mientras más nacionalistas somos, más internacionales somos, ¿verdad? Ujú. Mientras más retratamos la particularidad de lo que somos, más vamos a llegarles al público masivo. Entonces, eso también lo que dice Jacobo Morales, que tenemos que buscar en esa autenticidad, en esa urgencia de hacer cine que nos define a nosotros. Ahí es que vamos a apelar a una mayor audiencia, ahí vamos a ser más auténticos. Y mira una película como lo que le pasó a Santiago, una película, pues es una película súper boricua, súper autóctona, pero que Ujú. tiene una repercusión y una resonancia internacional porque, pues, porque cuando sale desde la autenticidad, eso ahí, ¿no? Apela más a, se hace internacional, se hace universal. Nominada al Oscar. Exactamente, Sí, sí. exactamente. Hay una cosa interesante que no tiene que ver específicamente con el cine, pero cuando se estaba fundando el Instituto de Cultura puertorriqueña, que había todo este debate, porque habían estas personas que eran más universalistas, que era eso como que, que el arte tiene que ser universal, que no, como que veían esta cosa de como que de la cultura puertorriqueña, lo veían con malos ojos porque pensaban que eso era muy nacionalista y que eso era como que limitar mucho la cultura y qué sé yo. Y entonces, pero Ricardo Alegría decía que todo lo universal sale de eso más regional, de eso más como que no me acuerdo los ejemplos que él citaba, pero ponle Miguel de Cervantes. Él escribió Don Exactamente. Quijote de la Mancha. Era una cosa como que, ¿verdad? De español. Pues, sin embargo, se convirtió en una cosa universal y como que eso era lo que él decía y es verdad, tú lo puedes decir de Van Gogh, de Shakespeare, de lo que sea. Exacto. Van Gogh estaba pintando Ujú, París, o sea, ujú. Francia, él no estaba pintando él no estaba pintando Rusia. Exactamente. Eso como que en ese sentido como que lo que tú dices para mí tiene todo el sentido del mundo, como que mientras más nacionalista, más Y internacionalista. eso es lo que dice Este, también en su cine libre Ramos Perea. Dice, estoy tratando mm, de buscar la cita aquí, pero él dice que ese cine libre básicamente lo que significa es apelar a esa, ¿no? A esa identidad y hacer cine a contrapelo, como sea, ¿no? Ese cine urgente que se tiene que hacer, aun cuando hayan pocos recursos, aun cuando no haya apoyo, se hay que hacer. Y ese, por ejemplo, ese es el principio de películas como Irak en mí, también una película de bajo presupuesto, pero una película que tiene un mensaje poderoso y ese mensaje como trasciende lo demás, ¿no? Así mm, que esa es la consigna del cine libre, hacer cine, y el mm, cine pertinente no no quiere parecerse al gringo. sí, Sí, eso está, sí, sí, sí. son palabras de Ramos Perea. Y, y en términos si no estás viendo películas para escribir un libro, qué tipo de películas te gustan? Es que mira, Como que blockbusters, películas serias, como que mira, lo mío, yo veo mucho cine latinoamericano. Entonces, si no estoy viendo cine Ujú, boricua, que es lo que he hecho, es lo único que he hecho en los últimos 2 años, ujú, básicamente no he visto mucho cine, punto. Es cine latinoamericano. Porque pues para mis clases ok. y también pues para mis ensayos. Ya ni me acuerdo la última película de cine latinoamericano que vi. Eh, Ujú, pero sí, ese es mi pasatiempo, ver ok, ok, películas. Y ok, ahora mi área de ok. estudio, imagínate, Mm, estoy bendecida que o sea, mi pasatiempo es mi objeto de estudio. Me imagino que a ti te pasa sí. algo parecido, ¿no?
Sí, exacto, sí, porque esto del callito era un hobby, yo no estudié historia, Exactamente. y, Entonces, quien hace lo que le gusta este, no trabaja ni un sí, día. sí, exacto, exacto. Y entonces, como de cómo, esto de tu background en literatura, a la hora de aplicarlo al cine, como que ¿Cómo hago cuán eso? difícil, cuán fácil es, Pues mira, te doy un ejemplo claro. Aquí hay un capítulo que es el capítulo del coming of age, que son las historias de formación. Pues esas historias de formación yo las voy a analizar a través de lo que se llama el Bildungsroman. Eso quiere decir, esa es la palabra, ¿verdad? La frase alemana de ese concepto que se ha utilizado en la literatura de historia de formación. Entonces ahí yo tengo que explicar lo que es el Bildungsroman para entonces dar las características, eso viene de la literatura, y aplicarlo a esas películas donde se cuenta una historia de evolución de una adolescente, de niña a mujer o de adolescente a mujer. Entonces ahí es un ejemplo claro de cómo yo utilizo, ¿verdad? Los conceptos de la literatura para aproximarme al cine. ok, ¿Ok? ok, Y así, interesante. etcétera, Ajá. cuando me sirve, o sea, yo lo utilizo cuando me sirve, digo, Ujú, mira, que yo puedo conectar esta película con este cuento, y lo traigo a colación el cuento, ¿no? ujú. Y así por el estilo, Que ¿no? estaba viendo esta película no es de aquí, ¿verdad? Estaba viendo 28 Years Later, Ese es que de salió. desastre, ¿no? Es de zombies, Ajá, 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 que la ajá. dirigió Danny Boyle, Sí, 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 creo sí, que, sí, que sí, él es el de sí. Slumdog Millionaire, creo. Anyway, pues la película es como básicamente es como un coming of age Ah, story. exactamente. Y entonces cuando la estaba viendo, mientras la estaba viendo todo lo que pensaba era cuando estaba en high school, que leíamos como que las novelas de lo que fuera, y me acordaba el coming of age y ¿cómo era? Como que el hero's Ah, el journey. viaje, Por alguna razón sí, cuando estaba viendo esa película, todo lo que tenía presente era, que no siempre me pasa, aunque siempre está ahí, pero como que tenía bien presente como que esas clases de inglés y de español cuando estaba, cuando estaba en escuela excelente. superior. Sabes que yo utilicé ese concepto de la jornada del héroe en SAC, Ujú, Enfrentamiento Mortal. Utilizo ese concepto para ver, ujú, digamos, la evolución de él a través de la película como héroe espiritual. Y también utilizo, por ok, ejemplo, conceptos del realismo mágico, de lo real ujú, maravilloso, para también leer algunas ujú, películas. O sea que me sirve muchísimo pues ese trasfondo literario ujú. al momento de ver cosas en las películas, totalmente. Sí. Sí, sí. No, eso me parece súper interesante porque yo creo que eso es lo más que a mí me gusta como que ese aspecto más como que por lo menos el lado del storytelling y eso, como que es de las partes que a mí más me gustan del cine, más allá que hablar de los aspectos técnicos de qué lente usar o no, qué sé yo. Pero fíjate, Este, los ujú, aspectos técnicos, hay partes en donde yo tengo que hablar de los aspectos técnicos, ujú. porque la película, por ejemplo, Sí. una película como las gafas las vacas con gafas. Esa Ujú, película es una película que es muy lenta porque cuenta, ¿verdad?, cómo ese personaje que es Daniel Lugo, cómo ese personaje que es un profesor de universidad va perdiendo la visión, y el diagnóstico es que él se va a quedar ciego. Entonces imagínate, ujú. la película tiene que demostrarlo a través de la cámara y a través del movimiento, a través de Ah, esas wow. tomas. Entonces una película que puede parecer lenta, ¿no? Tiene muchas tomas Ujú. largas, y pues eso ahí yo lo discuto porque entra directamente con el análisis del tema y con la evolución del personaje. ¿Okay? Entonces Sí, cuando me sirve yo lo uso, ¿no? Yo uso lo que me sí, sí, sirve, sí. lo que no, pues lo dejo de Sí, lado. sí, sí. No, no, tampoco quería ser un hater de esas cosas, obviamente es No, importante, pero pero no, lo pero que que te quería decir digo es, que no es que no son interesantes, pero, ajá, a veces es crucial. A veces tú dices, ay, pero esta ajá, sí, película me aburre. Bueno, vamos a ver, ¿por qué te aburre sí, esta película? Esta película te aburre porque es parte de lo que se llama el cine lento. ¿Y qué es el cine lento? Ah, porque el cine lento tú ujú, tienes que entrar en la
subjetividad del personaje, ¿cómo se hace eso? Entonces es una manera de tú decir, bueno, pues mira, no es que sea aburrida, es que la película nos quiere mostrar una interioridad a través de unas tomas, ¿no? Y etcétera, etcétera. Pero sí. Sí, pero a veces yo pienso que las películas se sienten aburridas por cómo están, estoy hablando en general, no estoy hablando del cine puertorriqueño, por cómo está estructurada la historia, por cómo está contada, Sí, como que, sí. Muchas veces este, el sí guión, a veces lo digo en general, ¿verdad? Porque pues hay guiones buenos, guiones malos, y cómo pues se trata ese tema, cómo llegas a esa conclusión, pues muchas veces no es efectiva si y uno por no eso. conecta con los personajes, Exactamente, como que, exactamente. hay veces que como si hay una película esto es bien específico lo que voy a decir, si hay una película donde el héroe tiene que resolver un misterio, pero ya el público sabe la respuesta, porque a veces porque en la misma película te lo Sí. dijeron, ni siquiera es porque tú lo O que es averiguaste, muy obvio. como que ya yo siento que hay a veces y se vuelve repetitiva y como que esas cosas a veces yo pienso que pero eso es algo bien específico, pero lo traigo como un ejemplo de una película que a lo mejor lo tiene todo bien, excepto que cometieron un error en la historia, en cómo contaron la historia Exacto. y ya pues te O perdieron como público. la edición es súper Este, importante, por eso que dan también. premios de edición, porque ahí es parte de cómo se presenta, cómo se narra esa película. Sí, Pero y que uno no se da cuenta, a menos que lo veas mal hecho. exactamente, Cuando uno ve una exactamente, película que está mal editada, ahí es cuando tú te das cuenta exacto, este, exacto, sí, sí. sí, sí. Digo, eso pasa yo creo que con todo, como que aprendiendo a escribir libros, yo aprendí mucho leyendo libros malos. Lo que tú no querías, Porque, exacto. Ujú, ujú. y también tú ves por qué hay que hacerlo de la manera que hay que hacerlo. Porque cuando está bien escrito un libro, tú no te das cuenta Exacto. de lo que está bien hecho. Sí, está Cuando todo. está mal hecho, tú dices, espérate, esta persona no hizo esto. Sí, sí, tienes toda Y la como razón. que, y ahí uno, sí. Sí, 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 tienes toda la Este, razón. y nada, yo creo que no se Bueno, llevamos 2 horas aquí me alegra que hablando tú de hiciste las cine, preguntas. por Sí, lo sí, menos. llevamos un montón de... Me alegro porque a veces Sí, sí, sí. como yo soy monotemática ahora, no tengo con quién hablar Ujú. de cine. Estoy fascinada de que hemos hablado 2 horas de cine boricua. Sí, sí. No, y después porque lo que pasa también para los que nos están escuchando es que yo todavía pues no me he leído el libro, pero después a lo mejor, después de que me lo lea, o partes, porque yo sé que es bien No, largo, mira, yo te a lo aconsejo mejor que sería empieces bueno, con ¿ah? esa listita que yo te di de las películas que Sí, tienen como sí, sí, sí. ese trasfondo histórico y Ujú. ver cuáles te hablan, cuáles te llaman la atención, Sí, sí. y por ahí vas. Pero me gustaría tenerte en otro momento, a lo mejor cuando ya yo tenga un mejor setup para hacer las entrevistas, que no tengamos los problemas para los que no están, yo le voy a haber editado esto, pero los que no están escuchando, la entrevista se nos cortó como 2 veces, así que por eso cambió el background y todo. Muy bien. Y dónde pueden conseguir el libro, van a haber otras presentaciones del libro, cómo se pueden enterar de más cosas Pues sobre mira, Cine el Boricua. libro está en Casa Norberto, Librerías Norbertos en Río Piedra, Laberinto, Libro 787, Caimito Books y Librería Isla. Y bueno, el Cine Boricua, vamos a seguir hablando de Cine Boricua por buen tiempo. En el presente estoy haciendo un Ujú. libro de cortometraje, pero ese va a tomar su tiempito porque el cortometraje también está en su apogeo, Sí. está en su apogeo, así que imagínate, si aquí fueron 107 películas, ¿cuántas serán en el cortometraje? Eso, mucho más, me Ese es imagino. un peligro, eso va a Sí, ser un peligro. sí, sí. Pues nada, Muchísimas gracias gracias, Rosana por estar Andrés. aquí con nosotros, Ha sido un y placer y igual, seguir. y a los que nos están escuchando, pues hasta la próxima. Chao. Oh, ya.